Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, no pierdas tu bendición. Diga conmigo, no pierdas tu bendición. Dile a la persona que tienes a tu lado, no pierdas tu bendición. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han estado conscientes de que tenían una oportunidad frente a sus ojos y de repente, por no estar atentos, la perdieron? ¿Cuántas veces hemos estado esperando posiblemente un auto, un pecero que nos va a llevar en determinada dirección y solamente en un pestañeo nos ocupamos de otra cosa y de repente nos dimos cuenta que por allá iba nuestro autobús, por allá iba tal vez el auto que necesitábamos para trasladarnos? Así que, considerando estos ejemplos tan básicos, es que le digo, no pierdas tu bendición. No pierdas tu bendición. Mire, vamos al Salmo 34, verso 1. Y vamos a abrir la palabra del Señor allí en el Salmo, capítulo 34, verso 1. Y cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Salmo 34, verso 1, lo siguiente: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Diga conmigo, bendeciré al Señor en todo tiempo. En tiempo de abundancia, bendeciré al Señor. En tiempo de escasez, bendeciré al Señor. En tiempo de salud, bendeciré al Señor. En tiempo de enfermedad, bendeciré al Señor. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros entendamos que en esta expresión se encuentra plasmado uno de los más grandes requisitos que la palabra de Dios nos revela para poder relacionarnos con Dios, y es el compromiso. Compromiso para alabar a Dios. En todo momento poder glorificar su nombre. Sin importar cuál sea el contexto que estemos atravesando, te va bien el que tú aprendas a bendecir al Señor en todo tiempo. Y el salmista dice lo siguiente: mis labios siempre lo alabarán. Una vez más, mis labios siempre lo alabarán. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy especial en el desarrollo de la humanidad y paralelamente de la iglesia. Pienso que es evidente que ante nuestros ojos se están cumpliendo las escrituras. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de ello? Ante nuestros ojos se están cumpliendo las palabras proféticas. Y dentro de esas palabras proféticas que se están cumpliendo ante nuestros ojos, podemos destacar aquellas que apuntan hacia tiempos difíciles. Hoy día, cada uno de nosotros enfrenta situaciones adversas, no solamente en lo externo, sino también en lo interno. Algunas veces estamos lidiando con tormentas dentro de nuestras mentes y corazones que nos impiden disfrutar de todas las bendiciones con las cuales Dios nos ha rodeado, aún en medio de la aflicción. Y es que, ¿sabe una cosa? Muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros y que aún en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, Dios está cumpliendo en nosotros su palabra. Y es esta palabra que dice: no te dejaré y jamás te abandonaré. Pero tendremos la capacidad de darnos cuenta que realmente Dios nos está bendiciendo en medio de la adversidad. ¿Tendremos la capacidad y la sensibilidad para darnos cuenta que Dios está con nosotros en medio de la aflicción? El problema de muchos creyentes hoy día resulta en querer tener todo bajo control. Y algunos incluso llegan a pensar que el tener su vida bajo control es sinónimo de disfrutar de la bendición de Dios sobre sus vidas. Cuando en realidad, amados hermanos, no hay nada más alejado de la verdad que esto. Como en otras ocasiones se los he expresado, hoy lo digo nuevamente. Aún en medio de la escasez, la prueba o la dificultad, Dios, amados hermanos,
está con nosotros y Él permite que estas circunstancias lleguen a nuestra vida con la finalidad de bendecirnos. El problema de muchos de nosotros es que nos enfocamos tanto en lo que nos preocupa, en aquello que nos provoca temor e inseguridad, que dejamos de prestarle atención a todo lo que en derredor está aconteciendo para nuestra bendición. Cuando algo malo está frente a tus ojos, en derredor hay bendición. Pero muchas veces no la vemos porque estamos enfocados en lo que está aconteciendo frente a nuestros ojos y no lo podemos controlar. Porque vivimos en medio de una utopía, el querer controlar todas las cosas que en torno a nosotros acontecen. Y muchas veces, aunque conscientemente sabemos que esto es imposible, luchamos por ello. Queremos controlar nuestra economía, queremos controlar nuestro estado de ánimo, queremos controlar nuestras finanzas, queremos controlarlo todo en derredor. Y cuando las cosas no están resultando como esperamos en algún área, nos enfocamos tanto en eso que no podemos controlar, que no nos damos cuenta que en medio de ese caos, en medio de esa crisis, Dios nos está bendiciendo. Vea lo que nos enseña la Escritura. Vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. A partir del verso 15, cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Amén. En el contexto tenemos a Eliseo y a Giezi. Y dice la palabra del Señor en el verso 15 lo siguiente: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Ante los ojos de Giezi, amados hermanos, hay una crisis, hay un problema. El ejército sirio los ha sitiado. Y ellos saben que esas no son buenas noticias. Giezi se llena de temor, de inseguridad, porque él no puede controlar lo que están viendo sus ojos. Y lo que surge de su corazón es una expresión de preocupación. ¿Cuántas veces usted se ha descubierto en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad o en medio de algún problema, preocupándose antes que confiando? Muchas veces, si tuviéramos un mayor nivel de conciencia sobre la forma en la cual reaccionamos ante aquellas circunstancias que no podemos controlar, nos descubriríamos preocupados. En muchos casos quejándonos. En algunos otros inseguros. Y este es el caso de Giezi. Giezi sale de la tienda muy de mañana y lo primero que encuentra es un ejército rodeándoles. Y él expresa: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Entonces Eliseo, que sabe en medio de las crisis ver la bendición de Dios, le dice: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. ¿Cómo es que Eliseo puede expresar estas palabras de no tengas miedo porque los que están con nosotros son más que ellos? Si aparentemente lo que está viendo Giezi y lo que está viendo Eliseo es lo mismo. ¿Sabe? Podemos estar enfrentando las mismas crisis, los mismos problemas, las mismas circunstancias y reaccionar diferente si tenemos una visión distinta de la misma circunstancia. ¿Cuál es la diferencia entre Giezi y Eliseo? Que aunque ambos están enfrentando la misma crisis, la forma de digerir el problema es distinta.
En el caso de Giezi, él se sabe limitado por su capacidad. Giezi sabe que solamente están él y Eliseo. Y él así digiere la circunstancia. Pero en el caso de Eliseo, él sabe que Dios está con él. Y por esta razón es que le dice a Giezi, en medio de esta crisis, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él ha enviado sus ángeles en torno a nosotros y estos nos guardan, nos protegen. Dice la palabra del Señor en el verso 17, que entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Si tú no quieres perder tu bendición, tú necesitas pedirle a Dios que te abra los ojos. Y no solamente tus ojos naturales, sino mayormente los ojos de la fe, para poder confiar y creer que Dios es fiel. La palabra del Señor expresa que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando el Señor nos ha declarado que Él estaría con nosotros, es porque Él se ha comprometido con dicha promesa. Entonces, lo único que hace Eliseo es orar a Dios y decirle: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Dice la palabra del Señor, el Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Tal vez con tus ojos naturales no has podido percatarte de que en medio de esa crisis, en medio de esa enfermedad, en medio de esa lucha que estás enfrentando, Dios te está rodeando de bendiciones. Y no lo has podido ver porque tus ojos están enfocados en aquello que no puedes controlar. Y este es un problema. Hoy muchos cristianos están desarrollando su vida cristiana de esta forma, tratando de controlar todas aquellas cosas que en torno a su vida acontecen. Cuando, amados hermanos, lo único que deberíamos hacer es entender que en medio de las circunstancias más duras y difíciles, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo Dios. Él sigue gobernando sobre toda circunstancia. Amén. Jamás debemos de olvidar que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso las dolorosas, las que implican a nuestro parecer una pérdida, aquellas que pudiéramos interpretar como un retroceso. Con esto, amados hermanos, no quiero decir que es Dios quien provoca nuestra ruina o nuestra pérdida. En la gran mayoría de ocasiones somos nosotros mismos quienes nos provocamos nuestro mal, ¿cierto o no? Somos nosotros quienes tomamos decisiones equivocadas. Somos nosotros quienes muchas veces no atendemos al consejo de Dios y actuamos según nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. Y es ahí donde muchas veces nos generamos y provocamos dolor. Sin embargo, es tan grande el amor de Dios por nosotros que Él siempre nos provee de una puerta, un proceso por el cual podamos atravesar y en medio de este disfrutar de su bendición para nuestra vida. ¿Se acuerda usted de la historia de José y sus hermanos? Cuando sus hermanos se encontraron a solas con José, determinaron matarlo. Pero Rubén intervino y les dijo: mejor vamos a venderlo. Usted conoce la historia, lo vendieron como esclavo. ¿Cuál era la intención de sus hermanos? Deshacerse de José. No lo querían tener más con ellos. Ahora, cuando pasa el tiempo y ellos llegan a Egipto a pedir alimento, a quien se encuentran gobernando Egipto es a José. Y hay una declaración muy tremenda que hace José cuando él se da a conocer a sus hermanos. Y él les dice: lo que ustedes trazaron para mí como una maldición,
Dios lo transformó en bendición. José atravesó por un sinfín de circunstancias incómodas, difíciles, duras. Y sin embargo, él en cada circunstancia salía avante. Como esclavo, es puesto en la casa de Potifar y se gana la confianza de Potifar. Después es preso y estando preso, se gana la confianza del jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque en medio de toda prueba, él no estaba enfocado en lo que aparentemente estaba perdiendo. Él abría su visión para ver de qué manera Dios podría bendecirlo en medio de esa circunstancia. Vean lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Hay otras traducciones que en lugar de emplear la palabra tentación, expresan problema. Entonces, si hacemos esta sustitución de palabras, no violentamos el texto sagrado. Léalo de esa forma: ustedes no han sufrido ningún problema que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando enfrenten un problema, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En medio del problema que estás enfrentando, debes entender que Dios está presente. El problema de muchos de nosotros es que no podemos ver a Dios en medio del caos. Vamos a Génesis 1:1, no vaya en su Biblia, en su mente. Y dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Estaba Dios presente en medio del caos? La respuesta es sí. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque nuestra mente finita tiene que tener todo en orden para poder contemplar a Dios. Y esto es algo, amados hermanos, que tenemos que de alguna manera cambiar. Porque en medio del caos, donde no había vida ni orden, Dios estaba manifestándose. Es más, la Escritura dice que la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba presente en medio de ese caos, en medio de tu caos, en medio de tus dificultades, en medio de tu enfermedad, en medio de lo que consideras una pérdida. Dios está allí queriéndote bendecir, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántas veces usted ha atravesado circunstancias en las que considera que ha llegado su final? Puede ser en lo económico, puede ser en lo familiar, puede ser en lo laboral, puede ser en lo sentimental. Y usted ha experimentado situaciones que le han dolido, que le han lastimado. Pero si nosotros ampliamos nuestra visión, tal vez no tengamos una respuesta del por qué Dios permitió que las cosas fueran como son. Pero si ampliamos nuestra visión, en medio de esa circunstancia podremos ver la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no falla. En medio de la oscuridad, Él está con nosotros. En medio de la tormenta, Él está contigo. En medio de la escasez, Él no te abandona. El amor de Dios por nosotros, diga conmigo, no cambia. Y esto es algo, amados hermanos, que debemos de tener siempre presente. Mire, considere lo siguiente. Muchas personas luchan en su día a día por mantener el control de las circunstancias que les rodean.
Sin embargo, solo una cosa es necesaria para tener paz, y es controlar nuestros impulsos cuando las cosas no resultan como esperamos, para entonces afianzar nuestra vida a la fe que nos permita confiar en Dios. No necesitas tener el control de todas las cosas que te acontecen. Lo único que necesitas es controlar tus impulsos para mantenerte firme en la fe. Y si tú te mantienes firme en la fe, no importa que las cosas en derredor no estén saliendo como esperas. Tú puedes tener en medio de la crisis la confianza de que Dios cumplirá su propósito en ti. Entonces pueden estar fallándonos las finanzas, nuestros ingresos, nuestra comunicación y todo aquello que rodea nuestra vida. Pero mientras que nuestra fe se mantenga estable, podremos avanzar. Hoy vivimos en una cultura de inmediatez, en la que no nos gusta esperar. Simplemente le hago una pregunta que va a ser muy fácil que usted pueda responder. Cuando usted está navegando en internet y está queriendo que cargue una página, ¿cuánto tiempo para usted ya es demasiado? ¿Quién de ustedes esperaría más de 15 segundos para que una página cargue? Ninguno de nosotros diría: el enlace no sirve. Porque ¿qué es lo que esperamos? Que cargue de inmediato, al menos que se vea movimiento y cómo empieza a cargar la página, ¿cierto o no? Estamos hablando de 15 segundos. Hace 30 años aproximadamente, hablamos de los 90s, cuando nos conectábamos a internet vía módem, podíamos a veces esperar minutos para que una página se cargara. Para descargar un archivo a veces teníamos que esperar hasta 24 horas. Y no teníamos problema con eso, al contrario, esperábamos con paciencia, dejábamos la máquina trabajando. Pero hoy día, si no se descarga un archivo en menos de 10 minutos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una cultura de inmediatez, en la cual no nos gusta esperar. Sin embargo, muchas veces, lejos de ocuparnos de ofrecerle a nuestro problema una solución a la medida, ¿qué hacemos? Porque no queremos esperar, nos precipitamos otorgándonos remedios temporales. Yo le pregunto, ¿qué es lo que quiere usted para su problema? ¿Un remedio temporal o una solución permanente? Algunos dirán: pues yo me conformo ya con el remedio, lo que sea. Un remedio jamás será suficiente para lo que necesitas. Y el problema es que nos precipitamos en lugar de ocuparnos de poderle ofrecer a nuestro problema una solución a la medida. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos ha afectado en nuestra manera de pensar. El domingo les decía algo que considero que es sumamente importante y valioso, y es que todo aquello que valga la pena tener en nuestra vida requerirá de su tiempo y su proceso. Muchos de nosotros quisiéramos simplemente remediar nuestras circunstancias, y remediar algo no es lo mismo que solucionar. Si usted recuerda los automóviles Volkswagen, los famosos bochos, cuando en algún momento les fallaba su banda, había quienes los hacían andar hasta con una media. Sí, una media de las que ocupan las mujeres. ¿Era una solución? No, era un remedio para llegar al lugar donde ibas. Era algo de mientras. Pero no podemos ir parchando la vida con remedios.
Necesitamos a cada circunstancia que enfrentamos trazarle una solución que pueda ser lo más prolongada en el tiempo posible. Y para eso requerimos de no precipitarnos. Por eso es que en la lámina les digo que muchas personas están luchando en su día a día por mantener el control de las circunstancias que les rodean. No deberíamos de estar peleando por tener el control. ¿Por qué? Porque es una utopía, es una ilusión. No puedes controlar ni siquiera que uno de tus cabellos deje de salir blanco. No puedes controlar la manera de pensar de las personas que te rodean, tampoco su manera de actuar. Pero lo que deberías saber es que solo una cosa es necesaria para tener paz, y es controlar tus impulsos cuando las cosas no resultan como esperas. Y no solamente es reprimir un impulso, es controlar. ¿Y esto se hace para qué? Para afianzar nuestra vida a la fe que nos permita confiar en Dios. Tú necesitas confiar en Dios en lo posible, pero aún más en lo que es imposible. El problema es que lo damos por hecho. Y la realidad es que muchos de nosotros no estamos confiando en Dios, nos estamos precipitando, buscando de alguna manera darle un remedio a nuestra circunstancia. Por esta razón es que considero que necesitamos reflexionar sobre la forma en la cual solemos reaccionar ante las pruebas y las dificultades. Hágase un autoexamen. ¿Cómo suele reaccionar cuando las circunstancias se salen de control y éstas le afectan? ¿Qué hace? ¿Qué siente? Si usted es honesto, muchas veces ni siquiera nos hemos detenido para descubrir qué es lo que estoy sintiendo. Bueno, ¿y qué sientes? No sé, solo quiero solucionarlo. ¿Pero qué sientes? No me preguntes qué siento. Es que es importante qué sientes, porque posiblemente estás experimentando un periodo de frustración y no se maneja de la misma manera la frustración que el enojo. Tienes que aprender a identificarlo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Desesperanza? ¿Desesperación? ¿O deseo? ¿No lo podemos manejar todo como si fuera un licuado? Y decir, voy a dar un remedio que me permita volver a controlar todo esto que de repente se salió de control en mi vida. ¿No funcionan así las cosas? Tenemos que atrevernos a enfrentar la emoción y vivirla, para entonces poder digerir adecuadamente y buscar una solución a la medida de aquello que estoy enfrentando. Si tú no eres capaz de desarmar ese cúmulo de emociones que sientes en tu cabeza y en tu corazón, tú vas a tener un conflicto interno, y que muchas veces es peor que lo externo. ¿Por qué? Porque ese conflicto interno te está llevando a imaginar escenarios que en un altísimo porcentaje son improbables de que acontezcan. Pero ¿sabes que tu mente no sabe diferenciar la realidad de tu imaginación? Para tu mente es exactamente lo mismo. Por eso lo que nos imaginamos nos duele tanto. Ay, comadre, estoy pasándola muy mal. ¿Pero por qué? Es que ya me imaginé esta situación. ¿Y cree que sea? No lo sé, pero está sufriendo. ¿Por qué? Y es genuino su sufrimiento. ¿Por qué?
Porque no se ha detenido para poderle ofrecer a su problema una solución a la medida. Y no podrá ofrecerle una solución a la medida mientras que no enfrente esa circunstancia, pueda desarmar las emociones, identificarlas y vivirlas para entonces poderlas procesar. ¿Qué está sintiendo? Celos. Y entonces viene un cuestionamiento. ¿Por qué? Pero no nos gusta el cuestionarnos. Un buen ejercicio sería para todos los que están atravesando por una situación difícil: páselo a una hoja de papel, tal como lo está pensando, páselo a una hoja de papel y después lea en voz alta lo que escribió. Y le aseguro que al verbalizarlo, usted va a decir: no inventes. Pero en su mente era una realidad, tenía tanta coherencia, tanta congruencia, era tan real. Pero cuando usted se enfrenta a esa realidad plasmada en el papel, que no fue digerida ni analizada previamente, sino que solo se desbordó sobre tinta y papel, usted descubre que muchas veces nuestras emociones nos están traicionando. Y es ahí cuando entramos en un círculo vicioso. Y lejos de poderle proveer a nuestros problemas de una solución a la medida, le buscamos un remedio. Usted tiene que reflexionar sobre cuál es la forma en la que generalmente reacciona cuando las circunstancias en su vida se salen de control. ¿Por qué es esto importante? Porque para poder participar de las bendiciones que Dios ha reservado para nosotros en ese proceso de transformación llamado prueba, nuestra actitud pesa tanto o más como las acciones que ejecutemos. En otras palabras, ¿quieres darle a tu problema una solución a la medida? Asegúrate primero que tienes la actitud correcta para enfrentar tu problema. Porque si no tienes la actitud correcta para enfrentar esta circunstancia que estás viviendo, las acciones que tomes para intentar ofrecerle a esto una solución a la medida, es muy probable que aunque sean las correctas, no sean efectivas. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad para implementarlas. Mire, escucha esto. Nada puede revelar de forma más clara nuestro nivel de fe y confianza en Dios que nuestra actitud en medio de la adversidad. Daniel es lanzado al foso de leones. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud de Daniel? ¿Una actitud de reclamo? ¿Una actitud de reproche? ¿Una actitud de enojo? No. Los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, son lanzados al lago de fuego, al horno de fuego, no al lago de fuego, que son salvos. Son enviados y lanzados por Nabucodonosor al horno de fuego. ¿Ok? ¿Cuál fue su actitud dentro del horno? Dice Nabucodonosor que él los ve bailando. Hasta los prohibidos. ¿Por qué? Porque su actitud era lo que les permitía a ellos mantener su confianza en Dios. Hay muchas cosas, amados hermanos, para las cuales en la vida no vamos a tener respuestas del por qué son como son. Pero no puedes permitir que aquello que no puedes controlar te robe tu paz. Y para eso lo primero que tienes que asegurar es el no dejarte arrastrar por tus impulsos. Mantener una correcta actitud, lo cual te va a dar la oportunidad de permanecer firme en la fe. Ahora, una buena actitud pesa tanto que incluso pesa más que las acciones que implementamos para proveer solución a la medida a nuestros problemas. Así, de ese tamaño.
Porque las acciones para solucionar un problema pueden esperar. Puede cada solución requerir de un proceso, pero una actitud tiene que ver con nuestra voluntad para atravesar dicho proceso. Escuche esto. Una correcta actitud siempre te mantendrá alerta y te dará la capacidad de ver oportunidades que Dios pone delante de ti, que de no ser así, no podrías ver. Tu actitud te permite tener una visión amplia. Si Eliseo al salir de la tienda solo viera lo que Giezi ve, la incertidumbre se contagia, el miedo se contagia. La fe, no. Tú puedes tener fe, pero la persona de al lado sigue con una actitud de incredulidad. Y si tú no tienes fe, su incredulidad se te va a pegar a ti. Por eso cuando Giezi traiciona a Eliseo, Eliseo le dice, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. No hay otra referencia bíblica donde apliquen de forma semejante el que se te pegue algo bueno. La bendición de fulano se te va a pegar a ti. No, es que la fe no es contagiosa, pero la incredulidad sí. Cada uno de nosotros va a desarrollar su fe de acuerdo al nivel de relación y revelación que tenga de Dios. Por esta razón es que Daniel, al caer en el foso de los leones, puede mantenerse firme en su fe. ¿Por qué? Porque tiene la actitud correcta, dado que tiene una relación con Dios. Lo mismo pasa con los 3 jóvenes hebreos. Tu actitud te mantiene alerta y te da la posibilidad de ver las oportunidades que Dios está poniendo delante de ti, que de no tener una buena actitud no podrías ver. No te darías cuenta de ello. ¿Por qué? Porque estarías ensimismado en lo que no puedes controlar. Y déjeme decirle algo, quiero darle un consejo esta noche. Sea libre de todo aquello que le aflige y que tiene origen en algo que usted no puede controlar. Sacúdase esto que a usted le atormenta, le aflige y que usted no tiene la posibilidad de controlarlo. Podríamos decir, 1 minuto de preocupación equivale a 60 segundos en los cuales usted deja de ser feliz. Porque no puede coexistir la felicidad y la preocupación. O eres feliz o estás lamentándote por aquello que no puedes alcanzar, aquello que no puedes controlar. Nuestra actitud ante la adversidad y al atravesar el proceso dice mucho de nuestra confianza en Dios. Mire, cuando atravesamos por las pruebas, luchas o dificultades que provocan en nosotros temor, inseguridad o dolor, no hay una mejor actitud que podemos tener que la de alabar a Dios. ¿Por qué no en lugar de quejarnos, alabamos a Dios? Porque alabar implica agradecer. Y somos tan egoístas y egocéntricos que si las cosas no están siendo como yo espero, no veo un motivo por el cual agradecer algo que no está saliendo como yo quiero. Y no nos damos cuenta que Dios en su infinita sabiduría está permitiendo que las cosas sean así para que nosotros al vivir el proceso seamos perfeccionados. Así que en medio de la enfermedad,
Deberíamos aprender de Job. ¿Qué hizo Job? Adoró. Después de haberlo perdido todo, después de haber caído en una enfermedad, él adoró. Y nosotros deberíamos de tener esa misma actitud. Pablo y Silas están en la cárcel. Acaban de ser golpeados, amenazados. ¿Y cuál es su actitud estando en prisión? Cantar salmos, alabar a Dios. Esa debería ser nuestra actitud. Muchos de nosotros solamente referimos a la noche en la cual Jesús fue traicionado, que comió pan y después de haber comido dio gracias, y usted conoce todo lo que expresamos para solemnizar la Santa Cena. Pero ¿qué está celebrando Jesús específicamente esa noche? La Pascua. Y sabe usted que tradicionalmente la Pascua entre los judíos es una de sus fiestas más sagradas. Y al ser una de sus fiestas más sagradas, es una fiesta en la cual no puede faltar la danza, la alabanza y la adoración a Dios. Así que tiempo antes de que Jesús mojara el pan y se lo diera a Judas, hubo un fiestón. Y Jesús se gozó con sus discípulos y alabó a Dios sabiendo que esa noche Él sería traicionado. Que horas más tarde estaría en la presencia de Dios rogándole a su Padre porque si hubiera posibilidad Él no bebiera esa copa. Jesús sabía que su tiempo había llegado. Y en medio de la adversidad, prefirió alabar. ¿Cómo reaccionamos ante aquellas situaciones que no podemos controlar? ¿Sabe? A Dios no hay circunstancia que lo pueda detener. Sin embargo, nuestra actitud puede invitar a participar de aquello que enfrentamos. Dios podría intervenir en toda circunstancia. ¿Y por qué no interviene? Porque no en todas lo invitamos. Porque en muchas de las circunstancias que enfrentamos, Él encuentra queja, Él encuentra incredulidad. Y necesitamos, amados hermanos, entender que lo que Él está esperando de cada uno de nosotros es que le alabemos con todo nuestro corazón. En el Salmo 121, el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Los montes en aquel tiempo eran lugares de adoración. Entonces David nos está diciendo: he de poner mi atención y enfocar mi capacidad y recurso en ir y adorar a Moloch, en ir y adorar a Aserá. No, mi recurso, mi capacidad la enfocaré en alabar y adorar al Señor, creador del cielo y de la tierra. Y si usted lee el Salmo 21, es hermosa la forma en la cual él comienza a describir todo aquello que Dios hace por su pueblo. Mire, vaya allá, Salmo 121. Verso 3. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. ¿Por qué David puede expresar esto? Porque David tiene una relación con Dios que le permite tener una buena relación con el Señor. Muchas personas hoy día, amados hermanos,
están perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ellos porque su vista, su mente y corazón están enfocados en lo malo que les acontece y no tienen fe para ver lo bueno que Dios tiene para ellos en medio de sus crisis. Si tú estás atravesando por un problema, déjame decirte que Dios tiene en medio de ese problema algo bueno para ti. Estás enfrentando una enfermedad, estás enfrentando una pérdida. Dios tiene algo bueno para ti en medio de estas circunstancias. Pero no somos capaces de verlo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo que no podemos controlar. Y algunos de nosotros decimos, bueno, si yo obtuviera este resultado, ya todo estaría en orden en mi vida y ya todo tomaría ahora sí que el rumbo correcto. Y la realidad es que no es así, somos mucho más complejos que eso. ¿Qué necesitamos? Confiar en Dios, descansar en Él, porque el control de todo aquello que en torno a nosotros acontece es solo una ilusión. Mire, Dios puede convertir nuestra vergüenza en bendición. Si nosotros nos atrevemos a depositar nuestra confianza en Él, Dios, amados hermanos, va a convertir tu vergüenza en bendición. Ahora, considere, es probable que durante el proceso te sientas superado en número o capacidad, pero cuando Dios pelea a tu lado, no hay quien pueda detener la forma en la que Dios ha determinado bendecirte. David decía una expresión que es maravillosa y que resume todo esto que acabo de expresarles. Él decía, aunque los demás me maldigan, bendíceme tú. Aunque los demás me maldigan, bendíceme tú. ¿Por qué? Porque él sabía que si tenía la bendición de Dios con él, nada le faltaría. Vean lo que dice la Escritura, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas 20. ¿Lo tiene? Vean lo que dice la Escritura. Después de esto, los amonitas, los moabitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesesón, Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor. ¿Qué hizo Josafat en contraste con lo que hizo Giezi? Giezi ve un ejército que le está rodeando, una situación que él no puede controlar, y lo primero que él hace es afligir su alma. ¿Qué es lo que hace Josafat? Busca al Señor. La forma en la cual reacciones ante tus impulsos determinará tu capacidad para ofrecerle a tu problema una solución a la medida. Y te reitero, subrayando, tu problema necesita de una solución a la medida. Amén. Dice la Escritura, verso 5. Desde el verso 3. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Amén. Está enfrentando una situación que él no puede controlar y lo que hace es buscar a Dios. Verso 5. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra?
¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú le permitiste que invadiera a los amonitas. Tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyeran a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Ellos se están enfrentando a una situación que no pueden controlar, una circunstancia que no pueden cambiar. Y en lugar de correr despavoridos, porque ese podría ser el primer impulso que está surgiendo en su interior, ellos buscan a Dios. Y saben que su problema necesita no un remedio, sino una solución. Y entonces su relación con Dios les da la capacidad para entender que si Dios obra a su favor, ellos pueden tener la victoria. Verso 13. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad, así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Josafat reconoce que ellos no tienen la capacidad para enfrentar este gran ejército que viene en contra de ellos, que su única solución es que Dios intervenga y los salve. Y Dios habla a través de sus profetas y les dice: no tengan miedo, yo voy a pelear por ustedes. Verso 16. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. ¿Cuándo debemos quedarnos quietos? Cuando una circunstancia sale de nuestra capacidad. Es ahí donde tú debes esperar en Dios. Tú vas a hacer lo posible y tu fe va a permitir que Dios haga lo imposible. Amén. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Cuando tú enfrentas una adversidad que no puedes controlar, pero tienes certeza en que Dios puede obrar, tu actitud, amado hermano, le permite al cielo intervenir. Tú estás invitando a Dios a participar de tu crisis cada vez que tienes la actitud correcta. Verso 18. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. ¿Cómo alababan a Dios? A voz en cuello. No eran tímidos para alabar a Dios, lo alababan con todo su corazón. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme.
Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su amor es para siempre. Los salmistas iban cantando y alabando al Señor. ¿Tenían ya la solución a su problema? No. Para cualquier incrédulo, ellos iban como el buey al matadero. Pero para aquellos que tienen confianza en el Señor, saben que Él se hará cargo de aquello que ellos no pueden hacer. Entonces su alabanza se traducía en una acción de gratitud. Y la gratitud abre las compuertas de los cielos de par en par. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. Los salmistas, los profetas están cantando: a nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es. ¿Y qué estaba pasando detrás? Ellos están descansando en Dios, porque, amados hermanos, debemos de saber que la alabanza que toca el trono de Dios es aquella que brota del corazón. Lamentablemente muchos de nosotros solo alabamos a Dios con nuestra mente, no involucramos el corazón. ¿Por qué? Porque no estamos confiando plenamente en el Señor. ¿Qué dijo el Señor a través del profeta Isaías? Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. No me han entregado su corazón. Su alabanza es simplemente parte de una melodía que alguien más les enseñó, pero no ha llegado a ser una realidad en ellos. ¿Por qué? Porque no me conocen. Si me conocieran, me cantarían con todo el corazón, me adorarían en medio de sus pruebas. Job, siendo un hombre tan limitado en el conocimiento de Dios, pudo alabar y adorar a Dios en medio de su crisis. Y la Escritura añade respecto a Job: a pesar de todo esto, Job no pecó. ¿Por qué? Porque no quería un remedio para su circunstancia, él quería una solución, y esa solución él no podía proveerla, tenía que venir de parte de Dios. Los 3 jóvenes hebreos están en medio de ese horno ardiendo, y la solución no la pueden proveer ellos. ¿Qué sería un remedio para los 3 jóvenes hebreos? Pues una pomada, ¿no? Para las quemadas. Algunos de ustedes están optando por el remedio y no están buscando la solución. Y si tú no puedes alcanzar una solución por medios naturales o con base en tu fuerza, tienes que confiar en Dios y tienes que alabar al Señor y tienes que agradecerle, aunque aún no sea tangible tu victoria. Porque eso es lo que te va a mantener en la línea de la respuesta de Dios para tu vida. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Estos están alabando a Dios y sus enemigos se están matando. Cuando tú alabas a Dios, puede ser que no te des cuenta qué es lo que está aconteciendo, pero Dios está tomando el control de aquello que tú no puedes controlar. Y es entonces que los milagros acontecen. Es entonces que la sanidad se da. Es entonces que la respuesta que tanto anhelamos y que tanto hemos esperado viene de parte de Dios.
¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Está alguno de ustedes enfermo? Pues que se ore por él. ¿Está alguno de ustedes triste? ¿Así sacadón de onda? ¿Se siente como deprimido? ¿Como que no tiene ganas ni de vivir? ¿Está enfrentando tantos problemas que de repente se siente desencajado? Cante alabanzas. Enfócate en la bondad de Dios y descubre que en medio de tu crisis tienes motivos por los cuales alabarlo. Mientras que estos cantaban, aquellos se mataban. Verso 24: cuando los habitantes de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Ellos estaban avanzando hacia algo que en su razón les anunciaba peligro, pero avanzaban porque su corazón y la actitud gobernante en su interior les decía: Dios tiene el control. Y en medio de esa crisis que enfrentaban, la bendición que Dios ya había determinado darles vino sobre ellos. Dios les dio riquezas solo porque se atrevieron a confiar en Él y a alabarlo. Si ellos hubieran tenido miedo, ¿habrían perdido su bendición? ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo nuestra bendición porque tenemos miedo? Ahora, siendo honestos, ¿quién de nosotros puede garantizar un resultado? Este es motivo de otra predicación que más adelante les daré. Pero si quieres alcanzar algo que en realidad valga la pena para tu vida, te vas a tener que arriesgar. Arriesgar a fallar, arriesgar a ser rechazado, arriesgarte a fracasar, arriesgarte a que se burlen de ti. Porque yo no sé a cuántos les ha pasado que de repente a alguien le cuentas tus proyectos, tus sueños, tus metas o tus deseos y se ríen de ti. No puedes controlar cómo la gente va a reaccionar, pero créeme que si te arriesgas, te acercas al resultado que esperas. Nada te lo puede garantizar, pero mientras que te arriesgues de la manera correcta, y eso lo vamos a ver en la predicación que posteriormente compartiré con ustedes, cómo evaluar un riesgo y cuándo tomar la decisión de aventarme esperando que el paracaídas se abra, o cuándo de plano apartarme del riesgo. Pero si te arriesgas, te acercas. Josafat se arriesgó a confiar en Dios. Y en medio de la prueba pudo ver la bendición. Vean lo que dice la Escritura. Verso 26. El cuarto día se congregaron en el valle de Berecá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Berecá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Si usted se da cuenta, arriba de la expresión Berecá hay un superíndice, y en la parte de abajo de su Biblia hay una nota que dice, en hebreo, Berecá significa bendición o alabanza. Entonces, ese valle que podía ser el valle de la sentencia, el valle de la pérdida, el valle de la muerte, el valle de las lágrimas, el valle del dolor, Dios lo convirtió en un valle de bendición. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a no perder su bendición. Dice la Escritura
Más tarde todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Cuando tú ves la mano de Dios obrar en una circunstancia que tú no puedes controlar, te llena de gozo, te llena de alegría y dices, solo Dios puede estar detrás de esto. Pero ¿qué hubiera pasado si nuestra actitud no hubiera invitado al cielo a intervenir? Simplemente estaríamos enfocados en lo que la circunstancia nos está proveyendo, sin darnos cuenta toda la bendición que Dios está poniendo en derredor para nosotros. Verso 28. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Josafat creció a los ojos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque sus enemigos sabían que Dios estaba con él. La clave fue generar una atmósfera de alabanza. ¿Por qué? Porque, siguiente por favor, una atmósfera de alabanza puede transformar un ambiente de incredulidad en uno propicio para que Dios se manifieste, ya que la gratitud es una forma de atraer el cielo. Recuerde que una atmósfera determina qué vive y qué se muere. Así que cuando generamos una atmósfera de alabanza, espiritualmente estamos creando una atmósfera propicia para que Dios se manifieste. Y es donde los milagros suceden, donde lo sobrenatural invade lo natural, donde la verdad se superpone a la realidad y vemos a Dios obrar. Amén. Así que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, le iba a decir no llore, facture, pero no, mejor le voy a decir no llore, alabe. Alabe. Eso nos da mucha más trascendencia, nos da mucha mayor paz, nos da mucha mayor estabilidad. La gente del mundo se reprime tratando de encontrar algo en que ocuparse, mientras que no puede lidiar con el problema que está enfrentando. Nosotros, los que creemos en Cristo, podemos enfrentar el problema, podemos verlo a los ojos y saber que si yo no lo puedo resolver, hay uno que puede controlarlo, hay uno que puede darme la victoria. Así que si no lo puedes controlar, alaba. Y en medio de tus tristezas, alaba. Concluimos con esta porción de la Escritura que es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Y vea qué profundidad en la sabiduría que Dios le da al apóstol Pablo. Y él nos recuerda lo siguiente: no se preocupen por nada. Yo le pregunto, para usted, ¿qué es nada? ¿Qué es nada? Básicamente responderíamos, pues nada. Así como cuando usted le dice a Dios, Señor, yo lo haría por ti todo. Y Él te pregunta, ¿qué es todo? Bueno, casi todo, menos ir los domingos, o sí quincenalmente, ya no es todo. Pero Dios está inspirando al apóstol para decirnos, no se preocupen por nada. Porque un minuto de preocupación nos roba 60 segundos de felicidad.
de estabilidad, de confianza, de alabanza. Alaba a Dios por lo que no puedes controlar. Alaba a Dios por lo que no puedes cambiar. El otro día platicaba con José y le explicaba sobre cómo Dios se siente agradado cuando tú, de tu propio corazón, le cantas. Y le explicaba la importancia que tiene el cántico nuevo. Digo, en la iglesia te enseñan cantos, pero el cántico nuevo tiene que ver con que de tu propio corazón surjan palabras que nunca has escuchado antes y que quieres decirle a Dios. Es hermoso cuando tu vínculo con Dios es tan real, tan profundo, tu conexión es tan sincera, que puedes darle un cántico nuevo y puedes agradecerle por lo que no puedes controlar, por lo que no puedes cambiar. En lugar de quejarte, en lugar de lamentarte, decirle gracias, Dios, porque en medio de esta circunstancia puedo ver tu mano, puedo ver tu amor por mí, puedo ver tu cuidado, puedo ver tu fidelidad. ¿Quiere usted darle un cántico nuevo al Señor? Intime, conéctese y las palabras van a fluir. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y alábenlo. Alábenlo, porque la alabanza es una acción de gratitud. Y entonces habrá una consecuencia cuando tú alabas a Dios, dándole gracias porque Él se encargará de aquello que tú no puedes controlar. Y es que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tú tendrás la capacidad de enfrentar lo que sea, porque no estás solo con un ejército rodeándote. Te das cuenta que los que están de tu lado son más que el adversario. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Aleluya. Qué hermoso es poder confiar en Dios y decirle: mis recursos y mis capacidades son limitadas, pero tu poder es ilimitado. Y yo confío en ti. Yo creo en ti. Padre, queremos darte gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Porque siempre, Señor, tú cuidas de nosotros. Porque siempre podemos decir que eres real y verdadero para nosotros. Porque aún en medio de ese valle de sombra y de muerte, en medio de ese valle de lágrimas, tu vara de pastor nos reconforta e infunde en nosotros aliento. Gracias, Espíritu Santo, por hoy revelarnos algo que en el corazón necesitábamos. Hoy queremos confiar y queremos abandonarnos en ti. Cumple tu propósito en nuestra vida y lleva a cabo tu voluntad en nosotros. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.